Vamos a ver en esta presentación cómo se interpretan los cortes geológicos, que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para terminar con la geología. Lo primero es saber qué es un corte geológico. Esto de aquí es una representación gráfica de una sección del terreno y que se hacen a partir de un mapa geológico. Un mapa geológico se construye a partir de un mapa topográfico, incluyendo datos sobre el tipo de rocas que encontramos en el subsuelo. Cuando hacemos una interpretación de un corte, lo que tenemos que hacer es identificar las estructuras geológicas que aparecen en el terreno. Eso significa si hay pliegues, si hay fallas, etc. Determinar el origen de esas estructuras geológicas. Explicar la secuencia de acontecimientos que condujeron a la formación del relieve, tal y como lo vemos. El relieve sería solo la parte superior, pero también explicar por qué aparecen todas las capas de rocas dispuestas en el orden en que aparecen. Esto es un ejemplo. Veis que normalmente aparece una leyenda, que es esta de aquí, que nos indica cada capa de rocas qué tipo es. Aquí no aparecen las letras, es igual, ya lo haremos en clase algunos ejercicios, pero pues aquí nos indican que la que correspondiera a la letra A serían arcillas arenas, la C serían conglomerados, la E serían evaporitas y arcillas, y así sucesivamente. Lo que se muestra normalmente, o lo que más aparecen, son rocas de tipo sedimentario. Pueden aparecer también rocas de tipo metamórfico, de tipo ígneo, pero ya veremos qué ocurre con ellas. Para poder interpretar un corte geológico hay que atender a lo que se llaman los principios de la estratigrafía. La estratigrafía es la parte de la geología que se encarga del estudio de los estratos, de las capas de rocas. Y esos principios son estos 5 que están aquí enumerados. El principio de horizontalidad, el de superposición de estratos, el de sucesión faunística, el de continuidad lateral y el de relaciones de corte. ¿En qué consisten? Pues el principio de horizontalidad y superposición y los de continuidad lateral y sucesión faunística están aquí explicados. Principio de horizontalidad. Las rocas sedimentarias se depositan originalmente en horizontal, en una cuenca de sedimentación. Eso significa que pueden depositarse en un mar, en un lago o en el lecho de un río. Siempre, siempre, siempre en una cuenca de sedimentación. Eso significa un ambiente acuático, principalmente mares. Tened en cuenta que se forman a partir de sedimentos que son arrastrados por una corriente de agua, y esa corriente de agua, que es un río, lógicamente, termina normalmente en un mar, y ahí empiezan a depositarse los sedimentos. Se depositan, se van colocando en capas superpuestas, y las capas que están arriba ejercen presión, se produce un aumento de temperatura, y eso conduce a la formación de la roca sedimentaria. Y como se colocan en una cuenca de sedimentación, pues aparecen ligeramente en horizontal. Si tenemos una disposición de rocas que no es horizontal, eso significa que, después de haber sido formada la capa de rocas correspondiente, se modificó su disposición inicial. El principio de superposición de estratos dice: si tenemos una serie estratigráfica, es decir, una serie de capas de rocas superpuestas, las rocas más modernas se sitúan sobre las más antiguas. Cuanto más abajo estén, más antiguas son, y cuanto más arriba estén, más modernas son. Si atendemos a los principios de continuidad lateral y de sucesión faunística, el primero dice que las capas de roca son continuas en grandes extensiones. Y si terminan abruptamente, es decir, si en un corte vemos que a partir de un punto determinado deja de haber una capa de rocas que antes sí existía, eso quiere decir que o bien ha sido erosionada o bien sufrió una deformación. Por ejemplo, la aparición de una falla que hace que desaparezca una capa de rocas a partir de un punto determinado. Y los fósiles, en general aquí dice sucesión faunística, debería decir igual, más correctamente, sucesión biológica. Los fósiles son muy útiles para establecer cuál es la edad de la roca, sirven para hacer lo que se llama la datación relativa. Y el principio de sucesión faunística dice que los fósiles se encuentran en una sucesión consistente y predecible en todo el planeta. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro un fósil de un determinado organismo en cualquier parte de la Tierra, un fósil que yo encuentre en otro sitio distinto se formó en el mismo momento que el que yo encontré en el punto inicial. Y yo encuentro fósiles diferentes que están relacionados entre sí, y el orden en que los encuentre tiene relación con el momento en que aparecieron, y eso me permite datarlos, es decir, cuál es más antiguo, cuál es el más moderno, y por lo tanto sirve también para datar las rocas en las cuales aparecen.
Finalmente vamos a hablar de lo que son las relaciones de corte y de las inconformidades, un concepto importante. Si tenemos una roca que está cruzada por otra roca distinta, o por una estructura tectónica, como puede ser una falla, o por ejemplo una chivena volcánica, o por una inconformidad que definimos posteriormente, la roca más antigua es la que está cortada por la siguiente, es decir, es más antigua la roca cortada que el elemento que la corta. ¿Qué es una inconformidad? Es un hueco en el registro estadigráfico. Eso significa que o bien no hubo depósito de materiales o han sido erosionados. Significa que si tenemos dos rocas una encima de otra y faltan rocas que por la edad deberían estar ahí, significa que, como dice aquí, o no se depositaron porque el medio en el cual encontramos ese tipo el hueco era un medio terrestre y por lo tanto no hubo depósito de materiales, o fue erosionado. Cuando aparece una inconformidad pueden significar dos cosas distintas. O bien sucedió un evento tectónico importante, eso significa pues un movimiento de las placas tectónicas, un cambio de disposición de los continentes, etc. O hubo fluctuaciones en el nivel del mar. Sabéis que el nivel del mar no siempre ocupó en la misma altura y, como venimos viendo a lo largo de esta presentación, las rocas se depositan en un ambiente marino. Si en un terreno determinado el mar no está cubriendo, no hay depósito, hay erosión, y eso puede hacer que no se depositen rocas o que sean erosionadas las que están previamente. Aquí tenemos tres ejemplos de tres cortes geológicos. El de la izquierda es el más sencillo de todos y encontramos pues una disposición de rocas en las cuales tenemos, veis que están numeradas, no aparece el tipo de roca que es, en este momento pues no tiene importancia. Van desde el número 3 hasta el número 8. Está toda esta capa de aquí, o estas capas de rocas que están colocadas, que parece están oblicuas. Sobre todas ellas se deposita un estrato que es el número 5, encima está el número 1, y vemos que aquí aparece una línea que nos marca que por encima ya no hay más rocas colocadas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar cuál es la roca más antigua y cuál es la roca más moderna. Si no tenemos más elementos de juicio, como por ejemplo un fósil, siempre tenemos que decir que la roca que está más abajo es la más antigua. Luego, la 3 sería la más antigua de todas estas. De toda esta serie, la más moderna es la 8. Fijaros que están colocadas una encima de otra y están tumbadas. ¿Qué sucedió aquí? Se depositaron los estratos del 3 al 8 en los ambientes que ya hablaremos más adelante, y después de ser depositados pasó algo que cambió su disposición horizontal, porque veis que no están horizontales. Cuando vemos esta estructura significa que aquí hubo un pliegue o hay un pliegue. Después de la aparición de este pliegue, vemos que hay un estrato, que es este 5, que está colocado sobre todos los demás. Si tenemos un cambio de ángulo de las rocas, tenemos estas que están oblicuas y estas otras que están horizontales, a esto se le llama una disconformidad. Y esto es una disconformidad angular. Esta línea de aquí no parece bien marcada, pero debería ser pues en lugar de una línea recta con forma. Indica que hubo un proceso erosivo. Antes del depósito de este material 5 ocurrió un proceso de erosión porque todo el terreno, toda la comarca que estamos estudiando en este corte geológico, quedó descubierto del mar. Para que se deposite el material 5, sea cual sea, tiene que estar cubierto por agua, luego tuvo que volver a subir el nivel del mar. Después se depositó este estrato, también con un nivel del mar elevado, y después esto significa que está erosionado. Por lo tanto, ahora mismo el terreno, que es lo que estamos viendo por aquí, esto es por donde andaríamos nosotros si estuviéramos caminando por la montaña, todo esto está al aire, es decir, no está cubierto por el mar y por lo tanto está sujeto a la erosión. Este corte es un poco más complicado. Vamos a fijarnos solo en dos cosas. Estas flechas de aquí indican que esto de aquí es una falla. Esta falla, ya hablamos de ellas en clase, si nos fijamos en la parte que está a la derecha y la parte que está a la izquierda, la flecha roja nos indica que toda esta zona de aquí está más abajo de lo que debería estar, o esta zona de aquí está más arriba de lo que debería estar. Resumiendo, se dice que este bloque descendió y este bloque ascendió. Como el bloque hundido es el que está apoyado sobre el plano de falla, que esto es el plano de falla, esto es una falla de tipo directo. No solo vemos una falla aquí, sino que aquí veis que estas rocas de aquí, todo esto, está plegado. Esto no lo está. Esta línea de aquí, que es así irregular, o esta de aquí, lo que está marcado en color verde, indican dos momentos distintos
en los que hubo erosión. Y por lo tanto, si hubo erosión, quiere decir que antes del depósito de este material, todo este terreno quedó descubierto y eso produjo la erosión. Y ocurrió lo mismo aquí. Para que se depositara este encima de esto, tuvo que volver otra vez a estar cubierto por el mar. Tercer ejemplo. Aquí tenemos una falla, que es esta de aquí, y otra falla, que es esta de aquí. Si nos fijamos de nuevo en las flechas rojas, nos indican que este es el bloque que hundió, este es el bloque que se levantó. Bloque hundido apoyado sobre el plano de falla es una falla directa, y esta es igual. Nos fijamos también que los estratos son, entre ellos, tienen la misma relación de ángulo, es decir, son horizontales y paralelos entre sí. Cuando sucede eso se dice que los estratos son concordantes entre sí. Todo esto son capas de rocas que son concordantes entre sí. Estas son concordantes entre sí, pero todo este bloque de aquí no lo es con respecto al de abajo, porque si nos fijamos el ángulo es diferente. Y además aquí hubo un proceso erosivo también. Y no solo eso, sino que vemos que todo esto, todo el bloque, todo completamente, está basculado, es decir, sufrió un movimiento tectónico que cambió su relación de horizontalidad. Resumiendo, en el primer corte diríamos, la capa más antigua es la número 3. Desde esta hasta la 8 se depositaron todas en horizontal. Después hay un pliegue, un cambio del nivel del mar que provoca una erosión. Sobre las rocas plegadas se depositan en horizontal dos nuevos estratos, el 5 y el 1. Después de depositarse el estrato 1, toda la zona vuelve a quedar al descubierto porque baja el nivel del mar y eso produce una erosión y el modelado del relieve que vemos en la actualidad. En el caso del corte 2, vemos una falla directa, el bloque hundido se apoya sobre el plano de falla, hay dos procesos erosivos y eso implicó que hubo una bajada al nivel del mar y un ascenso del nivel del mar de nuevo para que pudieran depositarse nuevas rocas. Y en el corte 3 vemos que hay dos fallas directas y un basculamiento general de la zona. Los estratos superiores aparecen volcados, que no es lo mismo que plegados. Como conclusión, os colgaré este vídeo en la plataforma para que veáis la explicación en inglés de cómo se interpreta un corte geológico con todos los procesos que hemos visto en esta presentación.